Amigos, bienvenidos. La oposición de Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo mucho de que se le dé oportunidad a las empresas extranjeras de poder seguir produciendo energía. Recuerden que ahorita se encuentra precisamente un gran problema por el hecho de que la ley de energía promulgada por Andrés Manuel López Obrador y apoyada y ratificada por la Cámara de Diputados, está siendo ahorita detenida por jueces que son naturalmente vendidos a los grandes capitales. ¿Por qué decimos esto, amigos? Porque hoy estamos viendo las consecuencias de lo que pretende la oposición hacer aquí en México. En España ya se tienen resultados y consecuencias de haber tomado la determinación de apoyarse única y exclusivamente en empresas generadoras de energía eléctrica privada. Por lo siguiente, por falta de viento se dispara en España costo de luz en un 63%. Pues bien, dice, mientras la oposición en México busca darle prioridad con amparos a las empresas privadas de energías limpias en España, donde ya se ha implementado esta forma de producir electricidad, el precio diario del mercado mayorista, el conocido como pool, se ha situado en los 46.41 euros por megavatio hora en la primera quincena de marzo, lo que representa un incremento de 63% con respecto al cierre de febrero y un 67% superior al de hace un año cuando estalló la pandemia por el COVID. Este enorme incremento en el precio de la luz en España se debe a varios factores, como que la energía eléctrica en ese país es privada y sujeta por completo a los vaivenes del mercado, que España ha apostado fuertemente a las llamadas energías limpias, que es lo que quieren imponer a huevo aquí en México, que desafortunadamente son poco confiables, intermitentes y con un costo de producción de energía sumamente alto. La escasez de viento que provoca una mayor dependencia en la generación de electricidad, con la utilización de combustibles como el gas, cuyo costo también ha sufrido severos incrementos, por lo que la producción de ciclos combinados tiene un muy elevado coste de producción. Pues bien, nos damos cuenta, amigos, de que en España ya están sufriendo las consecuencias de haber tomado la determinación de lo que pretenden hacer los oligarcas aquí en México, y a quienes se les ha sumado el poder judicial a través de los jueces corruptos que toda la vida han estado buscando la manera de interponerse para que Andrés Manuel, nuestro presidente, no pueda seguir avanzando con los proyectos que desde campaña y pre-campaña nos había comentado. Dice la nota que a pesar de que el repunte en lo que va del mes todavía no alcanza los niveles que llegó a tocar en la primera quincena de enero, que tuvo una media de 94.99 euros por megawatt, con picos por encima de los 110 euros, esto en medio de una tremenda ola de frío y de la profunda crisis económica consecuencias de la pandemia. Traducido a México, esto significa que en un hogar de clase media, fíjense bien, compañeros, amigos, con 4 integrantes de promedio, pagaría alrededor de 20,000 pesos cada bimestre por consumo de luz. A los privados, amigos, a todas aquellas empresas que producen energía aparentemente limpia, a ellos no les importa
la situación que guarde un país o su pueblo. A ellos lo único que les importa es la ganancia. Lo único que les importa son, como dice la misma nota, los vaivenes del mercado, donde ellos puedan tener prioridad para sus ganancias. El hueco que ha dejado por la eólica tiene que ser cubierto por los ciclos combinados y en España no tener varias termo e hidroeléctricas, que son las que pretende aquí la oposición que ya no utilice Andrés Manuel, argumentando que se produce energía sucia porque tenemos que meterle combustóleo, porque tenemos que meterle otro tipo de digamos, combustible para su generación, pues ha llevado a una crisis muy, muy difícil de superar ahorita a España. Al no tener termo e hidroeléctricas y haber renunciado a otros métodos de generación de energía, no le queda más alternativa que utilizar el gas, cuya aportación ahora aumentó por encima del 26%. Sin embargo, no son buenas noticias para ese país, ya que el precio de gas se ha duplicado en relación a al costo que tenía hace un año. Según el grupo ACE, uno de los mayores agregadores energéticos de España, los costos de producción eléctrica de los ciclos se han incrementado de forma notable e irremediablemente acaban trasladándose al consumidor a través de sus ofertas de casación al mercado eléctrico, lo cual significa que a mayor consumo por hora, mayor será el costo por unidad. Así, las horas en las que se incrementa la utilización de electricidad, especialmente entre las 7 de la tarde y 22 y 10 de la noche, en días laborales superan los 60 euros, que en México serían alrededor de unos 1,500 pesos mexicanos. Por eso están tan desesperados, amigos, porque quieren quedarse con el mercado de la energía de México. Recuerden, Iberdrola y otras empresas que han estado buscando la manera de interceder en los mercados internos nacionales. Se han agandallado con contratos leoninos que no dejan ningún beneficio ni al país ni a su pueblo. Por eso Andrés Manuel está buscando ahorita la manera de que ya Comisión Federal de Electricidad tenga una empresa estable, podamos lograr un autosostenimiento de la misma empresa, pero sobre todo evitar la dependencia con mercados como el de Estados Unidos u otros mercados que vengan a encarecer y a dificultar de alguna manera la operación de todas las actividades de México. Y por eso, amigos, también nos da muchísimo gusto saber que uno de los grandes culpables de todo esto, quien entregó la energía eléctrica a empresas extranjeras, fue Felipe Calderón. Y no digo que los otros no. Lo que pasa es que Felipe Calderón tenía la costumbre de autorizar esos contratos leoninos a empresas preferentemente españolas. ¿Por qué? Porque Iberdrola ya le había ofrecido, antes de irse de la presidencia, ya le había ofrecido una posición dentro de la mesa directiva de lo que es Iberdrola. Pero hoy nos damos cuenta, amigos, nos damos cuenta de que Felipe Calderón ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria. Esto sí es una verdadera novedad, amigos, porque ya tenemos un asidero. Bueno, ya tenemos de dónde agarrarnos legalmente para buscar llevar ante la justicia a este traidor a la patria
a este vendepatrias y a este inhumano y descorazonado, no puedo decir ser humano, a este tipo, diría yo. Pues bien, resulta, amigos, resulta que por el delito de traición a la patria fue acusado el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ante la Fiscalía General de la República. Lo anterior por entregar la generación de electricidad a empresas extranjeras, acción que tiene una pena de hasta 40 años de prisión. Dicha denuncia penal fue presentada por los dirigentes de Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César David Mateos Benítez. Ambos dirigentes presentaron su denuncia este lunes en la delegación de la Fiscalía General de la República, debido a que durante el sexenio de Calderón Hinojosa, entregó todos los contratos a empresas extranjeras, principalmente españolas, motivo por el cual ahora el pueblo está pagando las consecuencias. Entre lo que ellos mencionan dentro de su acusación es que traicionó a la patria, financió al terrorismo y los delitos que pudieran llegarse a configurar en contra de la independencia y soberanía de los Estados Unidos mexicanos, dijo el asesor jurídico Jesús Villavicencia Jiménez. No hubo licitaciones, se entregaron los contratos directamente a empresas extranjeras que luego vendían la electricidad al país mucho más cara, aunque la oposición diga que sale mucho más barata. No es cierto, amigos, no es cierto. Y ahora el pueblo mexicano está pagando las consecuencias, naturalmente. Por eso Andrés Manuel no quiere deshacerse de la infraestructura con la que contaba México, porque nosotros éramos autosuficientes, amigos. Éramos autosuficientes y no teníamos que andar buscando en otras partes poder satisfacer nuestras necesidades. Pero a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y a Vicente Fox poco les importa México y poco les importa que hayan puesto a la venta la riqueza, la verdadera riqueza de México. Dice el abogado, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria. Establece la denuncia en donde se menciona el Código Penal Federal. Y en un tuit, Proceso dice, la denuncia fue presentada en la delegación de la Fiscalía General en Oaxaca por los dirigentes de la Comuna Oaxaca, Flavio Sosa. Y están verdaderamente desesperados porque la ley que han estado deteniendo los jueces corruptos establece precisamente que la prioridad en la generación, en la transmisión y en la distribución de la energía eléctrica corresponderá a la Comisión Federal de Electricidad y no a los privados, que ni siquiera cuentan con una infraestructura suficiente y necesaria para poder hacer una transmisión de energía a los puntos donde se necesita. Se tienen que estar colgando de la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Y aparte, no tienen una manera de distribuir. Sin embargo, se han prestado a situaciones corruptas, sobre todo Iberdrola y las otras también. Pero Iberdrola, recuerden, que inmediatamente se hizo socio de una serie de empresas mexicanas a las cuales empezó a cubrir sus demandas con un bajísimo costo, buscando de alguna manera que Comisión Federal de Electricidad pudiera desaparecer, que era el verdadero propósito de los neoliberales y el verdadero propósito ya firme de parte de Fox y de parte
de Calderón. De Enrique Peña Nieto no puedo decir nada porque su cerebro estaba completamente vacío. Él nomás hacía lo que le decían que tenía que hacer. Así que aquí uno de los grandes responsables ya fue acusado. Ya hay una base jurídica mediante la cual ya se puede llevar o se puede iniciar la investigación que es necesaria para que Felipe Calderón pague las que debe. Pues otro de los que en nado sincronizado está buscando la manera de llegarle a Pemex también es otro ex candidato presidencial. Muy torpe, por cierto, porque su visión no es su visión, es la visión de quienes están buscando la manera de que se tumbe la ley eléctrica de Andrés Manuel. Pues bien, es este señor, aquí lo tenemos, pero vamos a ver qué es lo que dice. Fíjense bien cómo encamina él toda su propuesta a que Andrés Manuel se deje ayudar y de que deje de estar construyendo dos bocas. Quieren a como dé lugar. Recuerden que ahorita a base de litigios, a base de documentos legales, tienen parado el tren o varias etapas del tren Maya. Quieren parar Dos Bocas, así quisieron parar el aeropuerto porque saben que estas obras los va a dejar no solo en el basurero de la historia, sino en el olvido de la política nacional. ¿Qué nos dice este patancillo? Antes de salir hacia Chihuahua, quiero hacer una reflexión, porque estamos cumpliendo ya un año de convivir con la pandemia. Quiero hacer 3 propuestas concretas para mejorar, pero antes, déjame recordar que este ha sido un año durísimo, por la crisis de salud y por la crisis económica que desencadenó. Y hay que decirlo, en ambas crisis, el gobierno tiene una enorme responsabilidad. ¿Sabes por qué? Pues porque el presidente y su gobierno llevan un año diciéndonos mentiras. Un año de pandemia, un año de mentiras. ¿Te acuerdas de esto? Hay que abrazarse, no pasa nada y... ¿No pasa nada? Mucha gente le creyó, bajaron la guardia, se enfermaron y fallecieron. Y las mentiras siguieron. Hace 11 meses el presidente nos dijo esto. Ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. Y 5 días después, hace casi un año, insistió. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. ¿Cómo te ibas a preparar tú para la crisis económica y de salud si el gobierno te estaba mintiendo? 1 millón de negocios tuvieron que cerrar. Casi 4 millones de personas perdieron su trabajo y no lo han podido recuperar. Y no sabemos la verdadera magnitud de la tragedia, porque el encargado del manejo de la pandemia pues, también dice mentiras sin pudor para complacer a su jefe. ¿Te acuerdas de esto? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Pues el presidente y buena parte de su gabinete acabaron contagiados. Y ni hablar de su pronóstico de fallecimientos. Y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. 60,000 era el escenario muy catastrófico. Pero si aún en las estimaciones más conservadoras van 400,000 personas fallecidas. Nos hacen mucha falta los que se han ido. Nos hace falta la doctora Gaby Ornelas, de Uruapan, mamá de una niñita de 11 años. Solo en mi círculo cercano, Betty, Eric, la mamá de Jorge, los 500 mexicanos que han muerto en promedio cada día,
llenan de luto a miles de familias. Nos dijeron que no pasaba nada. Y aún en las cifras oficiales, han muerto 21 personas cada hora desde que empezó la pandemia. El manejo ha sido un desastre. México es el tercer país con más muertes en todo el mundo. El país donde ha muerto más personal del sector salud. El país número 60 en vacunas aplicadas por habitante, muy lejos de Israel o Estados Unidos, pero también abajo de Chile, Brasil, Argentina. Frente a esta dolorosa realidad, quiero hacer 3 propuestas concretas. Primero, y por elemental que pueda parecer, necesitamos que el gobierno nos hable con la verdad, que el presidente deje de mentir. Segundo, medidas de apoyo a la población. Y aquí planteo lo siguiente: sometamos a consulta frenar la construcción de la refinería de Dos Bocas para destinar esos recursos a brindar apoyos a las familias. O sea, los 8.900 millones de dólares que va a costar alcanzarían para un apoyo como el ya propuesto en el Senado de 3.700 pesos mensuales para 4 millones de familias durante un año. Y tercero, que el gobierno se deje ayudar. Convoquemos a todos, gobiernos estatales, municipales, sociedad civil y organismos, para elaborar una estrategia inclusiva. No es momento de divisiones políticas. Urge poner a México de pie. Así es, amigos, como Ricardo Anaya busca tener un planteamiento que le permita volver a la escena política mexicana. Ustedes recordarán, amigos, por una parte, que cuando andaba en campaña, él hablaba de que ya no había que producir petróleo y le estaban pagando los dueños de empresas petroleras que estaban queriendo intervenir en México, querían entrar en México, le estaban pagando para que insistiera en que México no necesitaba petróleo. Ya algunos diplomáticos de Estados Unidos hablan de que México no es necesario que tenga petróleo. Y así han estado hablando muchísima gente de que México no debe tener petróleo, porque buscan que México sea dependiente de los que sí lo tengan, como lo ha venido siendo de la gasolina de Estados Unidos, como lo ha venido siendo del gas de Estados Unidos, que nos metió en otra crisis ahora que ellos estuvieron en una crisis profunda y de la cual México salió en 5 días, y ellos todavía después de 15 días del problema no podían solucionarlo. ¿Por qué? Porque también la generación de energía eléctrica estaba en manos de empresas privadas que no podían satisfacer la producción, no tenían producción para satisfacer el consumo que requería Estados Unidos, y nos cerraron la llave. ¿Qué hizo el país? ¿Qué hizo México? Inmediatamente puso a andar toda la infraestructura independientemente de la energía o de los materia prima que tuviera que utilizarse. Y en 5 días México ya había superado el problema de apagones, el problema de falta de energía y demás. Eso es algo que la verdad se quedaron ellos sorprendidos. Esperaban que México no pudiera levantarse de esa situación. Y por otro lado, agarran, como han agarrado siempre, la pandemia de excusa, sacando de contexto lo que dice en un momento determinado el presidente para meterlo 6 meses o un año después, como lo dice Ricardo Anaya. Esto que decía Andrés Manuel, recuerden, estábamos iniciando la pandemia, para que no nos traten de ver la cara, para que no traten de engañarnos. Creo que nosotros ya somos suficientemente adultos en México para darnos cuenta cuando alguien trata de engañarnos para salirse con la suya, para sacar adelante sus propósitos obscuros
o bien sus propósitos, digamos, poco claros, vamos, pero siempre encaminados hacia la corrupción, porque son inmorales, es gente inmoral, que lo único que pretende es el poder por el poder y está dispuesto a mentir y a sacar de contexto y a estar acusando de manera criticona, porque lo único que hace en este video, si ustedes se dan cuenta, Ricardo Anaya, es una crítica criticona, no propone absolutamente nada, salvo el hecho de que se pare la construcción de Dos Bocas, que es lo único que le interesa a él. Ahora sí, no dice que va a dar los 7.8 millones de pesos que le dieron cuando autorizó la mal llamada reforma energética, porque él, como jefe de la bancada en aquel entonces del PAN, se llevó 7.8 millones de pesos. Eso no lo pone a consideración para poder repartírselo a los que más necesitan, a los que más han sido afectados con esas desdichadas reformas estructurales. Ah, no, su lana es su lana y quiere disponer de la lana del gobierno, de la lana de la Cuarta Transformación para levantarse el cuello sin hacer ningún esfuerzo adicional. Eso ya nadie se los cree, amigos. Por eso, vamos a mantenernos informados. Estemos atentos con todo lo que está sucediendo, porque son muchos frentes de la guerra sucia que están teniendo contra Andrés Manuel. Y conforme pase el tiempo, esa guerra sucia, esos golpes bajos, esas patadas por debajo de la mesa, las vamos a seguir viendo y cada vez más seguido y más fuerte. No dudo que ya estén pensando en traer gente de fuera para buscar un perfil que permita hacerle frente a Andrés Manuel. Desgraciadamente, ni como partidos políticos, ni como organizaciones sociales, ni como estructura humana sirven, porque la corrupción es de lo que están hechos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Sigan apoyándome. Expresión Política con Víctor Corral. Regálenme sus likes. Vamos a seguir juntos en esto y nos vemos en el próximo video.